Muy bienvenidos a un nuevo ciclo de Conclusión TV, la serie de entrevistas de Diario Digital Conclusión. En esta oportunidad nos encontramos intentando abordar un tema muy delicado que preocupa, digamos, en todos los estamentos sociales y que tiene que ver con el abuso sexual infantil y a adolescentes. Hay una alarmante cantidad de estadísticas y si bien las estadísticas son algo parciales, puesto que muchos casos no son denunciados, los números dan cuenta de que aproximadamente 1 de cada 5 niñas son abusadas sexualmente. Y en el caso de los varones, ese número se traduce en 1 de cada 13 varones. Bueno, para abordar este tema vamos a darle la bienvenida a la psicóloga María Soledad Pedrana, a quien le vamos a consultar y con quien vamos a intentar también profundizar un poco sobre este tema que pareciera estar cada vez más sobre el tapete. No sé si porque hay más denuncias, porque se conoce más o si realmente está creciendo dentro de los ámbitos sociales. Bueno, ya empezar con esa pregunta es bastante importante. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Quería comentar que respecto de lo que estás planteando sobre la cantidad o la incidencia de casos que se visualiza en la actualidad, por lo menos desde mi perspectiva, ese incremento en los casos está teniendo varios órdenes de variables, ¿no? Es cierto que nosotros vivimos en una era que es digital, veloz, comunicacionalmente hablando, nos enteramos de cosas que antes requerían todo un traslado geográfico para poder entenderlo, ¿no? Entonces ya ahí tenemos una variable que es que estamos más informados, entonces al circular la información también aparece como un incremento, claro, que no está minimizando las otras variables, pero sí hay que tener en cuenta en estos tiempos. Claro. También por otro lado es cierto que cuando un tema pasa de ser algo tabú a poder empezar a pensarse como la palabra, la punta de ese ovillo, ese primer hilo de dónde empezar a tirar, cuando nosotros salimos de problemáticas tabúes para poder laburarlas como sociedad o como profesionales, para poder elaborarlas, ya de por sí tenemos que empezar a hablar. Entonces también ahí se provoca un fenómeno que realmente es el de empezar a estar todos más atentos de una temática que era tabú, y hasta para poder llevarla a la luz y sanarla en forma de establecer estrategias tanto dirigidas a las víctimas como a los perpetradores, es necesario empezar a hablar. Por otro lado, antes no había tantas herramientas básicamente para poder abordar esta temática. Vos imaginate que en Estados Unidos los primeros casos en donde se empieza a pensar en una posibilidad de trabajar sobre el abuso infantil surgen a partir de 1850. Entonces estamos hablando dentro de lo que es la historia de la humanidad de una temática muy vieja, porque yo creo que ya mismo podemos hablar del abuso y las cavernas. Es una temática que es muy vieja, pero que recién hace un tiempo en donde la civilización comienza también a poner distintas leyes, acuerdos y convivencias, empieza a presentarse con una problemática que deja en claro la exacerbación de los casos que van proliferando. ¿Qué se puede considerar? A ver, ¿qué prácticas? Hay más variables igual, pero bueno. Perdón, pero no, por ahí antes de profundizar tanto, digo, ¿qué se puede considerar o qué prácticas son consideradas como abuso sexual? El abuso sexual puntualmente implica, si es infantil, todo tipo de acciones que pongan al niño, la niña o el adolescente como objeto para obtener estimulación sexual por parte de ese adulto, como objeto para estimular a otros adultos, aunque la ejecute esta persona de aquí, pero sea para estimular al que está enfrente. Y también, por ejemplo, incluyen acciones en donde se estimula directamente al niño o se induce al niño a estimularse entre ellos. Eso, por un lado. No todo tipo de abuso también tiene sí o sí un componente carnal. De hecho, exponer a los niños a ver pornografía es abuso. Bien. Y ahí tenemos una coyuntura muy en el tapete con los programas
temas de actualidad que, por ejemplo, en esto de la exacerbación del cuerpo como objeto de rating, bueno, un tema largo, ¿no? Sí. Porque un papá que mira a Tinelli, que está contento con el bailando, con un nene de 5 años al lado, está generando tendencia. Y no lo percibe ni él. Claro. ¿Está? Claro. Entonces es un tema muy delicado, digamos. Hablar de abuso, podemos hablar de acciones concretas como esta que te menciono. No necesariamente tiene que haber acceso carnal. No necesariamente tiene que haber acceso carnal, abuso sexual. Mira, recibí un caso hace unos años atrás tremendo. Una nena de 5 años que venía a decirme que la pareja de su madre, cuando su madre no estaba, le decía que por qué no le afeitaba el pene con la Presto Barba. Podemos pensar si decir solamente es abuso sexual. Bueno, ahí hay distintas líneas, ¿no? O sea, y más cuando tenemos que tener en cuenta que las definiciones entre lo judicial y lo psicológico no tienen una congruencia completa y amalgamada sobre lo que es el abuso sexual. Claro. Hay un tema que uno siempre se pregunta, no sé si está en vos responderlo, pero ¿cuáles son los factores que se juegan en la psiquis del agresor sexual o de la persona que abusa, particularmente de un niño, ¿no? Porque es como, no sé, creo que debe ser absolutamente diferente la persona que abusa sexualmente de adultos que cuando hablamos de menores. Mira, el otro día estaba leyendo un estudio incluso que manifiesta a nivel molecular que la composición del cerebro es distinta en personas que abusan de niños. Esto es algo como muy reciente, que te lo tiro así, fue justamente a raíz de la invitación que me hiciste a trabajar en esta temática, que empecé a profundizar sobre algunas ideas biologicistas. No llegaría jamás a la delincuencia y el cerebro de mi amigo, pero bueno, sí hay que entender que evidentemente hay algo del orden de que el entorno modifica también el cuerpo, y el cerebro y el entorno van a formar una composición distinta como para pensar. Hay varias cosas a tener en cuenta, indicios de personalidades que puedan tener un perfil de abusador. Obviamente no es lo mismo un pedófilo, obviamente no es lo mismo una persona que va a abusar de alguien que está en sus facultades adultas como para poder llevar adelante o elegir o no una relación sexual, ¿no? Podríamos pensar que en el segundo caso, en el caso de la gente que abusan de otros adultos, tiene que ponerse en juego, por ejemplo, un acto de mucha mayor impulsividad, el factor compulsivo, la impulsividad, la agresividad, el trastorno incluso psiquiátrico profundo y avanzado, tiene que existir. En cambio, digamos, y para mi gusto ahí es lo más problemático con el tema del abuso sexual infantil y la pedofilia, en tanto y en cuanto las estadísticas muestran que los casos de abuso sexual infantil se provocan dentro de lo que es el entorno intrafamiliar del niño, ya tenemos que estar hablando de otras condiciones mentales. Por lo general no existe un perfil del abusador sexual infantil. Son personas que no tienen necesariamente un conflicto o una evidencia psicosocial. Se desempeñan en sus trabajos, suelen tener parejas, pero podemos percibir algunas cosas, como cuáles, por ejemplo. ¿Qué puede tomarse en cuenta? Demasiada timidez, demasiada introversión, algún tipo también de obsesión o característica puntual en donde siempre los veas querer estar cerca de los niños. Está en su psiquismo, sin duda debe haber una estima baja, una inmadurez emocional que no le permite pensarse teniendo relaciones con alguien de su propia altura, de su propia edad o incluso de una forma más sana. Entonces ahí, ¿por qué puede estar sucediendo todo este agravio psíquico que después el abusador va a reproducir sobre ese niño abusado? Acá tenemos otro tema. No todas las personas que han sido abusadas en su infancia van a ser abusadores, ni todos los abusadores de niños han sido abusados en su infancia, ¿está? Bien. Ya pensemos en la historia de la sexualidad en un adolescente. Lo primero que el adolescente, particularmente sobre el primer objeto que el adolescente va a construir su deseo, es generalmente sobre un niño, infante, adolescente. Claro. Un chico de 16 años, dudo mucho que vaya a mirar a una mujer de 40.
Por lo general se despiertan los sentimientos y las afectividades en gente de su propiedad, incluso en menores. Por eso también encontramos abusos de adolescentes mayores hacia niños, ¿no? Justamente por esta cuestión de lo que implica el desarrollo normal de la sexualidad. Claro. Entonces, si nosotros volvemos a pensar en qué condiciones tiene que tener o cuál es el perfil de un abusador, no podemos hablar de que haya un perfil exacto, no lo hay. Ni quiere decir que una persona que abusa sexualmente de un niño haya sido abusado. Esa no es una ecuación. No, bien. No es una ecuación, sí es una alta probabilidad de haber recibido algún tipo de anticipación en mi infancia, en mis primeros años de infancia, que alguien haya acelerado ese proceso que no se convierte en el desarrollo normal y que marca tendencia para yo seguir buscando ese placer, porque la sexualidad provoca placer, incluso en la infancia, y con eso es lo que rompe a nivel social Freud. 1900, estamos, cuando habla de un perverso polimorfo. Un niño que se masturba en la infancia también tiene básicamente placer. Bien. Entonces, hay muchas aristas delicadas. Claro. Esto no es mi mirada no apunta a justificar al abusador infantil, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en claro, porque ¿qué podemos esperar de las recuperaciones o de los tratamientos según los enfoques? ¿Es posible que una persona que un abusador tenga algún tipo de recuperación? Mira, ¿hay alguna teoría al respecto? ¿Hay algo demostrado? ¿Conoces algún caso de alguien que haya sido abusador y haya podido recuperarse? Conocer casos de abusadores que hayan sido abusadores y se hayan recuperado. Mira, es muy difícil que alguien pueda fehacientemente decir que existen. Porque yo siempre digo que hasta cuando un paciente va voluntariamente al psicólogo, establece un espacio ficcional. Vos no podés tener un mecanismo de control de la persona ni de observación de ese violador, de ese abusador, de ese pederasta, de ese pedófilo 24 horas al día. Claro. Sí, lo que podemos decir es que la Asociación de Psiquiatría que plantea una cosa muy interesante y dice que es muy raro en verdad que las personas que han tenido este tipo de conductas aprendan otras formas más sanas, ¿no? Que no es lo común. No es lo común. Estaba buscando la frase textual para poder transmitirla, pero bueno, apunta específicamente a esto. La Asociación de Psiquiatría plantea esto, ¿no? Es raro que se puedan llevar adelante maneras más sanas de relacionarse. Que ya eso no es una frase jugada, pero es una frase dentro de todo importante como para tener en cuenta. Ahora, ¿por qué motivos? Y bueno, mira, estuve leyendo hasta básicamente esta temática en España y uno de los componentes principales está justamente en los efectores que van a establecer las penas o las condenas o las recuperaciones de esas personas. Todavía tenemos Argentina, 2017 cárceles. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver a hablar del tema, pero vamos a entender. Está claro que hay unas grandes falencias, digamos, del entorno y del contexto social, llámese servicio penitenciario, políticas a nivel institucional y político, a nivel social. Sí. Nosotros a nivel social hace muy pocos años que estamos estableciéndonos como sujetos plausibles de gozar la sexualidad. La mujer realmente puede gozar de un derecho sexual hace poco tiempo. Esto del secreto y de lo sexual tiene una historia en la humanidad que es de al menos 1600 años. Es lógico que falten otros 300 como para poder llegar a cosas más claras también, ¿no? Pero puntualmente a nivel social pasa algo, es tan fuerte lo que provoca el abuso que la sociedad solo quiere castigo. Y cuando una persona que abusa sexualmente llega a una cárcel, lo primero que va a recibir probablemente es un abuso de la misma índole, que lejos de apuntar a la cura o a la mejoría, lo que hace es básicamente generar más daño. Bien. ¿No? Hay una cuestión sobre la que me gustaría volver y es este tema que vos tocaste, que
en su mayoría, el 70, el 80% de los casos de abuso se da en las relaciones intrafamiliares. Generalmente son, si no me equivoco, dentro de las estadísticas hay un 70% de los abusadores son los padres, el papá, digamos, el padre hombre. ¿Por qué eso ocurre así? Mira, puntualmente acá en Rosario, ¿no? Puntualmente acá en Santa Fe, el 53% de los abusos sexuales de los niños se cometen en el hogar. El 75% de las agresiones son familiares. ¿Está? ¿Por qué? Y bueno, este es un tema muy largo, tiene que ver con la historia de la humanidad también, ¿no? La sexualidad nace siendo algo salvaje, la sexualidad nace no teniendo toda una cantidad de miramientos que la comunidad va construyendo en relación a sus límites, a lo aceptable, a lo deseable, a la cultura. Si nosotros vamos a la provincia de Misiones, los guaraníes tienen un contacto sexual con las hijas que, si bien estamos, en el mismo pueblo del Soberbio que conozco, ¿no es cierto? Están los guaraníes que sabemos que abusan de sus hijas y gente del pueblo que no abusa de sus hijas. Conviven en un territorio geográfico, no tienen la misma cultura. En algunos casos nosotros podemos pensar de alguna animosidad y en otros casos podemos pensar de una coyuntura cultural. O sea, el ser humano hoy es civilizado, pero viene de tribus. Viene de tribus que se organizaban estructuralmente de distintas maneras. El incesto es una figura básicamente que horroriza y está penada, pero bueno, nosotros tenemos que entender que la endogamia o la exogamia también fue una construcción cultural. Por eso digo que nosotros venimos de construcciones culturales que todavía tienen un peso en las ideologías y en el inconsciente colectivo, que es tan grande que tenemos mucho para desandar. En tanto y en cuanto sigamos poniendo el sexo como un objeto también de consumo o de pulsión o de alguna cuestión que trasciende el deseo verdadero de las personas, no se puede pensar. ¿Por qué pasa en las casas? Y porque es muy difícil abusar de un niño en otro contexto. A lo que yo voy es que... Cuando el niño sale de la familia, ya tiene una edad en donde mal que mal puede defenderse o conversar. Sí. Incluso se habla de que los abusos infantiles se dan después de los 5 años en su mayoría, y yo te diría una hipótesis interna que tengo, y es no, después de los 5 años se cuentan, pero el niño tiene memoria desde los 5 meses de edad, tiene palabra desde el año y medio, y la cantidad de cosas que pasan en esos años se manifestarán a los 5, en donde hay una organización del pensamiento y en donde hay una detección por parte de otros ojos que empiezan a percibir conductas que al interior de la familia suelen ser normales. Claro. Sí, un poco, digamos... Tema difícil, Florencia. La pregunta tiene que ver, por un lado, digamos, porque uno también observa en estos casos, más allá de lo difícil que es la denuncia, de lo difícil que puede ser para un niño ponerlo en palabras, muchas veces, digamos, estos casos tienen una gran red de complicidades y silencios. Hay familias en las que el abuso ocurre, lo sabe la madre, lo saben los hermanos, lo sabe, digamos, toda el entorno familiar, y hay un en general, la mayor parte de las veces, hay silencio sobre ese tema. Por no hablar de, bueno, casos, no sé, como el que hemos visto hace poco en el colegio de chicos, para chicos sordos, digamos, donde había una amplia red de complicidades que conocían lo que estaba ocurriendo y jamás lo han denunciado. Entonces, un poco esa era la pregunta, digamos, ¿se da? Sí, varias cosas. Primero, el abuso ya de por sí es un problema de silencios. Lo primero que le pide un pedofílico al niño, ¿qué es? Que no lo diga. ¿Estamos? Lo segundo que recibe una madre cuando un hijo atraviesa ese primer mandato abusador hacia el niño, ¿qué es? Que nadie se entere. Hay una negación en las madres y en los padres a la hora de recibir una noticia como esta. Ya entendiendo que esa negación como mecanismo de defensa psíquica para esa familia genera el silencio y el ocultamiento, de ahí
hacia todos los otros estratos vamos a tener lo mismo. Si querés podemos hablar de otros temas, ¿no? Como la corrupción, como la justicia, como la injusticia, como la burocracia, como el manoseo de la víctima. Sí. Incluso te podré decir que hasta no sabemos si es verdaderamente necesario llevar las cosas como se las lleva, en tanto y en cuanto para poder abordar esa temática se atraviesa por una indiscutible revictimización. ¿Está? Entonces todos esos silencios en la red de familiares que nacen en el miedo y en el desconocimiento, porque es una temática que ni los profesionales tienen claro, o sea, no hay lineamientos totales en el abordaje, entonces es una cadena, ¿no? Todo lo que no está claro, que no se puede hacer mucho acá. Entonces, si no podemos hacer mucho acá y no sabemos a quién denunciar y todo es corrupto y todo es esto y todo es burocracia y todo revictimiza y todo deja más huella en el niño de la que lo había y no sabemos por dónde empezar. Y también entendamos que los grandes casos de abuso son de guante blanco. O sea, también entendamos que hay una necesidad de ocultar en muchos aspectos, digamos, muchas cosas. Sí. Todavía en este mundo son del orden del ocultamiento, ¿no? Tengo 2 preguntas más para ir cerrando la entrevista. Una de ellas es ¿cómo se puede detectar cuando un niño es abusado? Y la otra pregunta que me queda pendiente es si hay alguna forma de o alguna posibilidad de prevenir o qué políticas o qué conductas se podrían adoptar para prevenir estas situaciones. Bueno, hay algunos indicadores que pueden representar una alerta para los padres. Y aquí quiero ser textual, porque hay que entender esto. Si bien el cambio del comportamiento, los enojos sin sentido, el bajo rendimiento cognitivo, si bien hay un montón de situaciones, digamos, esto de no poder relacionarme con extraños, no mirar a los ojos, evitar la mirada, tener accesos de angustia repetidos, o sea, hay varios indicadores que serían los clásicos, pero hay una cosa que hay que entender. Un niño puede tener estos comportamientos sintomáticos por una multiplicidad de factores en la vida moderna. Y ahí, puntualmente, y en esto va ligado a la detección y la prevención, se necesita capacitar a profesionales para poder realmente verificar esto. Nosotros podemos entender una cosa, que si bien hay distintos indicadores, hay algo que es puntual y es el discurso del niño, que antes no se tomaba en cuenta. En caso de abuso sexual, nosotros hemos subestimado el discurso de las criaturas, otorgándole la capacidad de fantasía de la infancia, la imaginación, el rechazo por los límites o no querer obedecer o un montón de cosas. Hoy, y lo dicen las grandes psicólogas que trabajan aquí en la provincia, hoy el discurso del niño es un indicador clave para tener en cuenta y poder hacer algo a nivel judicial. Pero después, más allá del indicador físico que puede existir o no, el principal indicador es el relato del niño, el cual puede manifestarse a través de la verbalización, de un dibujo o de un comportamiento. Está retraimiento, angustia desmedida, rechazo por los entornos en donde fue abusado, y bueno, hay algunas cosas más ahí, como enfermarse repetidamente, como accesos sintomáticos al orden del vómito, ¿no? Un niño que ha sido abusado, ¿cuáles son las secuelas para su vida adulta? ¿Logra superarlo o son secuelas indelebles? Bueno, ahí está puntualmente el gran eje. Un niño al cual su familia no pudo dar curso en la sospecha del abuso y no pudo denunciar, es un niño al que esa familia negó y no pudo apoyar. Y a la hora de tener consecuencias, esa es la arista fundamental. Hemos visto en adultos mayores que han sido abusados que cuando son oídos y acompañados
pueden acomodar ese material acontecido a partir del momento que puedo hablarlo, puedo acomodarlo, puedo repensarlo, no va a tener una importancia en las consecuencias como si lo tiene alguien que lo vivió sin esta creencia fundamental por parte de sus padres. Consecuencias: trastornos afectivos, mayor agresividad, retraimiento, posibilidad de desarrollar un abuso por hacer activo aquello que viví pasivamente y que no encontré cómo asimilar. Bien. Entre otras cosas, y es muy larga la temática. Bueno, pero me quiero quedar con esto, como para despedirnos, con esto último que decía Soledad, en relación a que de alguna forma el poder denunciarlo, contarlo, es parte de una cura y de una superación de una situación tan tremendamente traumática como es el abuso sexual de cualquier tipo que sea para un niño o un menor de edad. Entonces, valga la reflexión de lo importante que es la contención social, el escuchar a los niños, el hacerse eco cuando evidencian alguna situación de este tipo y acompañarlos en ese proceso. Bueno, con esto nos despedimos, hasta una próxima edición de Conclusión TV y le damos las gracias a María Soledad por habernos acompañado y habernos clarificado algo del panorama. Algo nomás. Sí. Hasta luego. Gracias.